Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la materia de inducción al estudio psicológico. Continuamos con nuestras sesiones en las cuales estamos revisando los diferentes procesos que integran el análisis de la información, los diferentes procesos cognitivos que el ser humano realiza para poder trabajar con su entorno. Ya habíamos trabajado en sesiones anteriores con el tema de percepción, también ya revisamos el tema de aprendizaje y el día de hoy vamos a trabajar sobre todo con un tema muy interesante que es el de la memoria, cómo funciona la memoria humana y los procesos que están relacionados con ella. Bien, vamos a iniciar revisando como en todas las sesiones nuestros objetivos. El día de hoy, en esta sesión, vamos a trabajar sobre todo, el principal objetivo va a ser que podamos revisar todos los procesos y conceptos que están relacionados con el funcionamiento de la memoria y además la relación con otros procesos psicológicos, como la percepción, el aprendizaje, el pensamiento, la inteligencia, etcétera. La memoria juega un papel fundamental en la realización de muchas de las tareas que nuestro cerebro integra desde el punto de vista psicológico. Bien, desde el punto de vista de nuestros objetivos específicos, en esta sesión tenemos tres. Conocer los modelos fundamentales que actúan en el funcionamiento de la memoria, identificar los diversos factores que influyen y direccionan este mismo proceso y comprender, como ya lo había mencionado, la interacción entre memoria y otros procesos psicológicos. Vamos a empezar, como en ocasiones anteriores, tratando de dar una definición de lo que es la memoria. Digamos que en el sentido común siempre pensamos en la memoria como una especie de almacén. Es muy común que pensemos en la memoria como un archivo, como ese lugar donde guardamos los datos y nada más. Pero el proceso es mucho más amplio. Partiendo de una definición muy esencial, podríamos definirla simplemente como el registro de la información que obtenemos a través del aprendizaje, es decir, a través de la experiencia. Pero cuando pensamos un poquito en esto, tenemos que preguntarnos inmediatamente, ¿qué implica esto de registrar la información de la experiencia? Bueno, básicamente, en este proceso podemos identificar tres tareas o tres mecanismos básicos que están relacionados con la memoria, que son la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. Bueno, empecemos analizando lo que es en sí la codificación. El mundo se nos presenta de muchas maneras, a través de información visual, imágenes, sonidos, conceptos, letras, etc. Sin embargo, todo eso tiene que de alguna manera trabajarse en términos de lo que el cerebro puede trabajar. Ya en la sesión anterior platicábamos acerca de que el cerebro necesita un cierto tipo de proceso para convertir la información sensorial en algo que pueda trabajar, en impulsos neuroeléctricos, en impulsos electroquímicos. En ese sentido, el proceso de codificación, como ustedes pueden leer en su lámina, es el registro inicial de la información para que pueda ser utilizada. Es decir, aquí es donde está muy vinculada con la memoria el proceso de la percepción y la atención. A través de nuestra percepción somos capaces de captar los estímulos. A través de la atención nos focalizamos en una parte de esa estimulación para que después la podamos procesar de manera más profunda. Pero entonces esto es a lo que se refiere la codificación. Aquí recuerden todo lo que veíamos en sesiones anteriores sobre las diferentes teorías de la percepción y cómo, por ejemplo, la Gestalt nos hablaba de que ese procesamiento, esa codificación, se da a partir de unidades organizadas que después vamos descomponiendo en sus diferentes elementos. Otras teorías piensan de manera contraria, pero bueno, finalmente la idea es que estamos continuamente procesando y codificando la información para después poderla utilizarla. En ese sentido, aquí es donde juega un papel fundamental la atención. Cuando la información no viene bien estructurada, nos cuesta más trabajo poderla ir registrando. Por eso la mayoría de los textos pedagógicos, la mayoría de los libros que tienen muy cuidado este asunto de todas las estructuras cognitivas para apoyar el proceso de educación, van estructurando el material y lo van poniendo de cierta manera que favorezca el ponerle atención, que favorezca la manera en que lo vamos codificando. Ciertamente muchas veces la información no está así de estructurada o así de manejada y nosotros somos capaces de generar nuestros propios procesos para codificar la información.
Bien, el segundo de nuestros procesos es el almacenamiento. Ya que esta información ha sido registrada, ya que ha sido codificada, ahora hay que guardarla, hay que mantenerla ahí para su uso futuro. Esto implica que de alguna manera alguna parte de nuestro cerebro se convierte en este almacén del que hablábamos, donde la información es guardada, pero que es guardada, por supuesto, siguiendo con la lógica de lo que venimos, con un cierto orden, con una cierta estructura. En el siglo XIX, uno de los pioneros de los estudios sobre la memoria fue Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus estudiaba esto de la manera más experimental posible. En el paradigma típico de investigación le ponía a las personas listas de palabras y después simplemente les preguntaba cuántas de esas palabras recordaran y les pedía que las citara. Ebbinghaus se dio cuenta desde ese entonces que era más fácil retener y guardar material estructurado y que tenía un cierto orden o un cierto sentido que material que no tenía ningún tipo de estructura. En cierto sentido es lo que hacemos. Recuerden ustedes en sus etapas de estudiantes, bueno, en esta etapa misma, cuando ustedes están tratando de guardar información, inmediatamente buscan una manera de organizarla, de ordenarla, de relacionarla con algo. En la medida en que guardamos con orden la información, después es más fácil recuperarla. Estoy hablando, por ejemplo, en cuanto a un archivo físicamente. Pues lo mismo pasa con la memoria. En la medida que en el momento del almacenamiento ese guardado de la información se haga con orden y con estructura, para nuestro propio cerebro, recuperar esa información después es más fácil. Y pues ya estamos prácticamente mencionando el tercer proceso, lo que es la recuperación. Recobrar el material almacenado, ya sea a través de dos posibilidades, el reconocimiento o el recuerdo. Bueno, de lo que estamos hablando aquí es que ya que hemos nosotros procesado la información, ya la guardamos, tarde o temprano necesitamos utilizar esa información continuamente. Las cosas nuevas que aprendemos no es solamente información que está llegando, sino que continuamente estamos trayendo esquemas mentales que ya tenemos guardados y almacenados para poder procesar y comparar esa información. Es un bucle completo el que se realiza en ese sentido. Así que la recuperación puede darse de dos formas, a través del reconocimiento o a través del recuerdo. Para que nos quede muy claro esto, simplemente permítanme un ejemplo en extremo sencillo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es esto? Bueno, pues inmediatamente todos ustedes dijeron, claro, pues es un plumón. Eso es reconocimiento. Tenemos ya parte de la información, el estímulo, y simplemente tenemos que ir a buscar y recuperar la información relacionada con el estímulo. Pero muchas veces tenemos que recuperar información sin un estímulo de por medio. Cuando nos preguntan quién descubrió América, cuáles son los 4 pasos principales del proceso de organización, si yo les preguntara en este momento cuáles eran los objetivos iniciales del curso, etcétera, no tienen el estímulo a la mano que les permita ya nada más completar lo que falta, sino que su cerebro tiene que ir a buscar toda la información para poder responder estas preguntas. Por supuesto, el recuerdo, así como se los estoy planteando, es un proceso más complicado, requiere un mayor número de operaciones mentales que el reconocimiento. El reconocimiento es una tarea en cierto sentido bastante más sencilla, bastante más fácil, ¿no? Esa es las dos formas que toma el proceso de recuperación de la información. Ya sea que se me presenta un estímulo y lo único que tengo que hacer es reconocerlo, o buscar toda la parte del recuerdo. Esto tiene su implicación importante en el terreno, por ejemplo, de la publicidad, de la mercadotecnia, sobre todo cuando pensamos qué operaciones tiene que hacer la gente. El continuo bombardeo de publicidad que está repitiendo frases o símbolos hace que inmediatamente las personas, cuando ven un estímulo relacionado, reconozcan rápidamente la información, reconozcan rápidamente el estímulo y venga una respuesta casi en automático. Recordar es más difícil, como ya lo decíamos, es más que difícil, digamos que es un proceso que requiere, insisto, más operaciones mentales, ¿sí? Entonces, a lo que aspiramos muchas veces con todos los procesos de influencia en la gente, es que la gente rápidamente reconozca ciertos estímulos, símbolos o demás que son muy familiares y no tenga que realizar mucho procesamiento. Es decir, por ejemplo, en refrescos de múltiples productos nos enseñan escenas muy familiares, la cena de una familia, los amigos, etcétera, que todos inmediatamente reconocemos como escenas que hemos vivido, que pueden incluso traer ligadas ciertas emociones, y a partir de ahí empezamos a procesar.
Entonces es un hecho que la publicidad muchas veces lo que hace es activar procesos de recuperación a través del reconocimiento, haciendo que el proceso sea mucho más rápido que si una persona tuviera que hacer todo un proceso de recuerdo mucho más elaborado. Y pues los tiempos que se manejan muchas veces, sobre todo en los medios de comunicación, son muy reducidos para lanzar un mensaje y se tiene que trabajar con la memoria de la gente de la manera más ágil. Evidentemente, también se aspira a que toda esta información quede bien almacenada en la memoria y siendo congruentes con todo lo que estamos viendo, pues es un hecho que primero tenemos que hacer algo que logre captar la atención de la persona para que pueda codificar el mensaje, darle todas las claves para que ese almacenamiento sea lo más estructurado y rápido posible y que después esa información sea fácil de recuperar cuando la persona, por ejemplo, se pregunte por quién voy a votar, qué quiero comprar, qué hábitos tengo que modificar o manejar, ¿no? En todo ese sentido es que la memoria está jugando un papel crucial en este proceso, aunado a lo que ya habíamos analizado en otras sesiones sobre percepción y aprendizaje. Bien, en relación con la recuperación, definitivamente siempre viene el tema del olvido. Así como guardamos y somos capaces de recuperar información, a veces no podemos recuperar. Hay autores que piensan que el olvido es un término que está mal utilizado porque la mayoría de nosotros cuando pensamos en el olvido, suponemos que es información que ya se perdió, que de alguna manera ya no es recuperable. Pero algunos autores consideran que sí, que el problema es que muchas veces al guardar o almacenar la información, como no se hace con orden y estructura, eso dificulta su recuperación, pero no quiere decir que la información se haya borrado. Desde algún otro punto de vista, por ejemplo, lo que diría la teoría psicoanalítica, no existe el olvido, todo está guardado, solamente que hay información que por sus características emocionales y el tipo de experiencias que nos recuerda, preferimos dejar en un aparente estado de olvido. Freud hablaba de un mecanismo que es la represión, que haría que ciertas vivencias, que ciertas experiencias no sean tan accesibles a nuestra conciencia como otras. Sin embargo, bueno, algunos otros autores consideran que sí hay un olvido real y que tiene que ver sobre todo en el momento que codificamos y almacenamos la información. Si no ponemos atención, si no hacemos un proceso de elaboración, es más fácil que la información se pierda, que no logre crear conexiones significativas. Volviendo a los estudios experimentales, acompáñenme aquí al pizarrón, por favor. Vamos a hablar de la curva del olvido. Algunos investigadores han estado evaluando continuamente en la línea de Ebbinghaus, que ya mencionábamos hace un rato, cómo se da este proceso. Y lo que se ha visto es que la mayor parte de la información que se llega a olvidar, ya sea que de plano sí se borró de nuestra memoria o simplemente no la codificamos ni la almacenamos bien, el olvido se da sobre todo en un periodo de tiempo muy corto después de que estudiamos un material. Probablemente, si ustedes están revisando esta sesión, están muy atentos a la información, están analizando todos los conceptos que estamos manejando, termina la sesión y yo les podría asegurar que en media hora o quizá una hora se van a acordar ya de muy poco, por más atención que hayan puesto. Esto demuestra que a final de cuentas nuestros sistemas cognitivos son sistemas de capacidad limitada. Sin embargo, una aclaración. Esto sería en el caso de que ustedes no realicen ningún tipo de reforzamiento, ningún tipo de proceso de reelaboración. Es decir, nada más vi la sesión y ya. No la repaso, no saco apuntes, solamente la veo, le pongo mucha atención, se acabó. En esos casos es cuando aplica esto de lo que estamos hablando, que la mayor parte del material se tiende a olvidar en las primeras horas después de estudiado. Pero lo que alcanza a sobrevivir, eso sí ya se queda durante mucho tiempo y puede que se siga borrando, entre comillas, pero cada vez más lento. Por eso muchas veces nos quedamos solamente con los elementos centrales o siempre que estamos revisando mucha información, siempre nos decimos, a ver, sí, aquí hay muchos datos, pero ¿dónde está lo significativo? Porque como vamos a ver más adelante, nuestra memoria prefiere guardar esquemas de la información. No sería adaptativo que tuviéramos que guardar absolutamente todos los datos de la información que se nos da o que percibimos en nuestro entorno. Hay también un proceso selectivo por el cual decimos, esta información es lo más relevante,
esto me da la clave para entender todo lo demás, esto es lo que me tengo que guardar. A lo mejor no importa que no me acuerde bien de ciertos detallitos, con que yo tenga el concepto clave puedo empezar a jalar lo demás. Entonces eso es importante considerarlo porque en todo entorno en que estemos estudiando, revisando información, y eso es en cualquier ámbito, habremos de ser conscientes de cómo funciona este asunto del olvido para poder economizar y sobre todo optimizar la forma en que nosotros tratamos de guardar la información, concentrándonos en los datos claves, en los datos más importantes y buscando siempre tratar de realizar alguna relación, algún proceso que nos permita entender los puntos básicos de la información, de suerte que guardemos estos esquemas, de los cuales más adelante vamos a volver a hablar. Bien, dicho esto, podemos avanzar ya con los demás aspectos de nuestra sesión. Bien, ¿cómo se relaciona con otros conceptos psicológicos? Ustedes aquí en esta lámina pueden ver claramente que estamos relacionando memoria con aprendizaje, senso-percepción, pensamiento, inteligencia, motivación y personalidad, entre otros muchos procesos, pero aquí estamos tomando los más relevantes. Bueno, creo que ya nos queda clara la relación con la sensopercepción, el material, la materia prima propiamente de nuestra memoria, pues la obtenemos de los datos que captan nuestros órganos de los sentidos y que procesa nuestro cerebro. Si ustedes recuerdan, no está de más aquí que recordemos que la sensopercepción es ese proceso por el cual captamos, registramos, transmitimos y realizamos un proceso de interpretación de la información, de los estímulos del medio ambiente. Bueno, este proceso, a todas luces, es necesario porque es la primera parte de lo que estábamos viendo anteriormente, del proceso de codificación en relación con la memoria. Pero al mismo tiempo, nuestra memoria influye sobre la sensopercepción. La experiencia que hemos ido guardando con el tiempo también influye en la manera que percibimos las cosas. Simplemente en el caso de la atención, ya la experiencia que vamos acumulando en cierto ámbito nos hace que cuando nos enfrentamos a cierta información ya automáticamente sepamos dónde concentrar nuestra atención. El hecho de volvernos expertos en un campo del conocimiento nos ayuda a rápidamente poder identificar qué es lo relevante en un momento dado, de toda la información que puede estar procesando en relación con un problema o circunstancia y qué datos son solamente accesorios, son secundarios. En ese proceso de evaluación, por supuesto que entra la memoria, porque la memoria es esa fuente de experiencias que nos ayuda a discriminar rápidamente a qué estímulos hay que ponerles atención y a cuáles no. Además, los esquemas y demás información que tenemos guardado en nuestra memoria, por supuesto que también influyen en la manera en que interpretamos la realidad, en que interpretamos las circunstancias. Yo leía el otro día un texto de Octavio Paz donde hacía una remembranza de Mixcoac, de su barrio original, del barrio de Mixcoac, aquí en la Ciudad de México, capital. Y es muy interesante porque obviamente como buen poeta hace toda una descripción bastante llena de imágenes y de coloridos y de interpretaciones que seguramente no corresponden a cómo él percibía ese entorno cuando era un niño. Pero al recordarlo, al tratar de recordar cómo era Mixcoac, pues ya no es solamente esa percepción original que tenía, sino que va involucrando ahí toda la parte emocional de esas memorias, otros aprendizajes que ha tenido, y eso viene a modificar completamente su percepción, haciendo toda la diferencia entre cualquiera de nosotros que puede describir el barrio en el que vivió cuando era niño y nada más, a lo que sería ya una descripción poética de esta circunstancia. Entonces, evidentemente la memoria, insisto, también viene a modificar la manera en que percibimos gracias a toda la información y la experiencia que hemos acumulado. En relación con el tema del aprendizaje, bueno, pues la memoria es base de y al mismo tiempo es el resultado. Ustedes recordarán que en la sesión anterior hablábamos de los procesos que tenían que ver con el desarrollo del aprendizaje y la inteligencia estudiados por Jean Piaget, el aprendizaje observacional o social de Bandura, y también revisábamos hace 2 sesiones
la manera en que las teorías conductistas abordan el tema del aprendizaje. Ustedes deben de recordar condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Bueno, todos estos mecanismos, por supuesto que dejan una huella porque son parte de la experiencia y el resultado, por decirlo así, de este proceso de aprendizaje, pues es la memoria, son los recuerdos que produce el aprendizaje. Y al mismo tiempo la memoria facilita los nuevos aprendizajes. Cuando yo he sido capaz de ir estructurando en mi mente una serie de relaciones y conceptos, la nueva información entra más rápido, es asimilada más rápido que cuando todo es absolutamente nuevo. En relación con el tema del pensamiento, bueno, la memoria es básica para el proceso de pensamiento, la manera en que nosotros vamos relacionando imágenes, creando conceptos, aplicándolos para la resolución de los problemas, pues evidentemente retoma muchísima información de lo que está guardado en nuestra memoria. Otro proceso muy relacionado es el de la inteligencia. Cuando la inteligencia es un concepto, lo veremos después en otras sesiones, muy difícil de definir. En la psicología ha habido polémicas muy importantes para tratar de definir qué es realmente una conducta inteligente. Podríamos decir que el concepto más amplio y más generalizado es que la inteligencia es nuestra capacidad de utilizar nuestro pensamiento para poder resolver cualquier tipo de circunstancias o de problemas. En ese sentido, nuevamente, la memoria es básica para poder ir a buscar esas soluciones, para ir a buscar lo que nos ayuda a resolver los problemas, desde una operación matemática o el juicio de si dos palabras riman o no, o cómo resolver una situación laboral importante como puede ser un conflicto de trabajo, cómo establecer una campaña que me permita generar el impacto o la presencia que yo necesito de cierto producto entre la gente. Pues en todos esos procesos donde nuestra inteligencia está funcionando, evidentemente está echando mano de todo aquello que hemos guardado y de todo aquello que nuestra experiencia nos da como elementos o herramientas para poder resolver los problemas. También la memoria está muy vinculada con el proceso de la motivación. La motivación normalmente es considerada en psicología como aquellos factores que movilizan la conducta, que la dinamizan. Este término de dinamizar quiere decir que le dan energía, que la movilizan. Por ejemplo, el hambre es un concepto motivacional, porque bueno, todos estaremos de acuerdo que el hambre es un factor muy importante que no solo impulsa nuestra conducta, sino que la orienta en cierto sentido, al igual que puede ser la sexualidad o motivaciones de carácter menos biológico, de motivaciones digamos más intelectuales como el deseo de autosuperación, la necesidad de afecto, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son elementos motivacionales y son importantes porque evidentemente que también van direccionando la memoria. Es decir, en un momento dado, ¿por qué creemos que esta información es importante y que es además importante que nos la grabemos? Bueno, pues dicho en términos muy llanos, porque tenemos una cierta motivación. Algo nos conduce o algo nos está llevando a estudiar este material, trabajarlo, analizarlo. De hecho, en ya la mayoría de los manuales de técnicas de aprendizaje, lo que se recomienda siempre es que el estudiante reflexione sobre la motivación que tiene en el momento de estudiar cierto material, porque esa motivación va a ser un factor importante para orientar su atención y sobre todo darle como un plus, ¿no? Vamos a decir un extra, una manera de enfrentarse a la información que tenga una mayor energía, un mayor entusiasmo en ese sentido. Los docentes o quienes en cualquier terreno estamos dedicados a convencer a un grupo de personas sobre un punto de vista, etcétera, y esto evidentemente también nos hace alusión a todos los que trabajamos en el ámbito de la administración, la mercadotecnia, en fin. En todos estos terrenos, si queremos que la gente se grabe los argumentos o las razones que le estamos dando de por qué hacer esto, por qué comprar el otro, por qué cambiar su forma de pensar, pues es muy importante que les demos la motivación adecuada. ¿Sí? Yo en este sentido les pondría dos ejemplos que uno pertenece al mundo empresarial, otro más o menos. Al que me refiero en primer lugar es a muchos eventos que se realizan en empresas que venden cosméticos, donde normalmente lo primero que se hace con las personas que llegan es ponerlas en un estado de ánimo alegre, motivarlas, darles un impulso, una razón de por qué están ahí, generarles todo un proceso emocional positivo
y eso permite que después ellas logren recordar mejor los elementos centrales de la información que se les dé, que orienten su atención. ¿Por qué? Porque hay, insisto, una motivación que las lleva a codificar mejor esa información y con mucho mayor interés. El otro ejemplo que iba yo a mencionar, pues es el de los infomerciales que se dan en las noches, incluyendo, por ejemplo, al de algunas iglesias, donde al final de cuentas, si la información que ellos dan logra impactar en la gente, es porque esa gente tiene una motivación especial para escuchar ese mensaje. Yo no sé si ustedes han reflexionado, pero estos infomerciales o, por ejemplo, los anuncios que incluso llegan a tener una hora de algunas iglesias que utilizan los medios de comunicación, se dan sobre todo en la noche o ya entrada la madrugada, hacia las 12, 1 de la mañana. ¿Quién está viendo la televisión a esa hora? Pues muy probablemente gente que está en conflicto, gente que está en una situación emocional alterada y que de por sí ya está en un estado motivacional adecuado para que un mensaje así pueda ser impactante, pueda grabarlo en su memoria y la lleve a realizar otros procesos. Es así de importante la relación que hay entre motivación y memoria. Bueno, y finalmente, la memoria es central para construir nuestro sentido de identidad, de quiénes somos. Cada vez que ustedes les preguntan quién son, lo primero que tratan de hacer es una narración de su vida. Ah, pues yo soy una persona que ha hecho pum, 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 ¿no? Al estilo quien está más o menos citando su currículum. O cuando uno dice yo soy una persona que le gusta X y Y, cualquiera que sea la manera en que nosotros describamos a nuestra persona, estamos necesariamente haciéndolo a partir de la memoria. La memoria, nuestra capacidad de guardar información, de guardar todo lo que hemos vivido, es lo que construye nuestro sentido de identidad, de quiénes somos, a qué grupos pertenecemos. Bien, yo estoy seguro que ya con esto que hemos visto nos queda clarísima la importancia de la memoria, su relación con todos estos procesos y la manera tan estrecha que está vinculado con todo nuestro funcionamiento mental. Bien, el siguiente tema con el que vamos a trabajar esta sesión de memoria es un poquito de reflexión sobre cómo se procesa todo esto en nuestro cerebro. Acuérdense que cuando ya veíamos el tema de la percepción, también hacíamos alusión a algunos elementos del sistema nervioso que son importantes para comprender cómo se procesa. Lo mismo es el caso de la memoria. A nivel cerebral, la memoria deja literalmente una huella. La memoria es la huella de todo aprendizaje y todo aprendizaje implica cambios en el cerebro. Las células de nuestro cerebro, las neuronas, se conectan entre sí cada vez que tenemos un aprendizaje novedoso. Así que la memoria, vista desde este enfoque, pues es básicamente las nuevas conexiones que se van realizando entre las neuronas, que en el mundo de la neurología se les conoce como conexiones sinápticas. Las sinapsis son esas conexiones, esas uniones que se dan entre dos neuronas. Yo estoy seguro que ahorita ustedes están teniendo muchísimas sinapsis nuevas o están reforzando las sinapsis que ya existen. Eso es la memoria, la creación de nuevas sinapsis o el reforzamiento de las conexiones sinápticas que ya existen en el cerebro. En ese sentido, la memoria termina realmente impactando físicamente, porque hace que nuestro cerebro se vaya modificando, vaya generando un enramado, una cantidad de conexiones cada vez más complejas. Y esto además protege al cerebro de los estragos que causan muchos síndromes degenerativos ya con la edad. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Así pues, nuestra capacidad mnémica, este concepto que ustedes ven aquí en su lámina de capacidad mnémica, se refiere pues a nuestra capacidad de almacenar información. Bueno, esta capacidad se va aumentando con el desarrollo de nuestra inteligencia. Aquí recordemos un poco lo que ya habíamos revisado en cuanto a la teoría de Jean Piaget. Piaget nos va señalando cómo el niño y luego el adolescente van atravesando por diferentes etapas por las cuales su proceso de pensamiento se va modificando. Bien, en la medida que el niño tiene cada vez más experiencia, más contacto con el medio, con los otros y va adquiriendo nuevas herramientas, eso le permite mejorar radicalmente su memoria. En ese sentido, sobre todo, la adquisición del lenguaje, como mencionamos en nuestra lámina, es fundamental. Antes del lenguaje,
los niños literalmente todo lo que pueden aprender lo aprenden como parte de una serie de imágenes que se quedan guardadas en la memoria. El niño no tiene conceptos, el niño sobre todo de la etapa sensoriomotora. Por lo tanto, todo lo que hay en su memoria son solamente imágenes que se tienen que grabar lo mejor posible, de la manera más que corresponda mejor a la imagen real, casi como una huella. Pero cuando el niño empieza a incorporar el lenguaje, puede utilizar los conceptos y las relaciones entre ellos como una manera de mejorar y hacer más eficiente la memoria. Ya no estamos obligados a guardar la información tal cual. ¿Por qué? Porque construimos esquemas y formas de simplificar todo esto a través de los conceptos. Un psicólogo soviético ruso del siglo pasado, Lev Vygotsky, decía que la diferencia entre el niño y el adolescente es que el niño cuando piensa en realidad está memorizando y que el adolescente cuando memoriza en realidad está razonando. Esto es, mientras más pequeños somos, nuestro pensamiento se basa en la memoria que deja huella, en la memoria de las cosas como imágenes. Pero conforme se va volviendo más lógico, logramos responder pruebas de memoria muchas veces utilizando relaciones lógicas. Piensen cuántas veces a la hora de realizar un examen no recordaban realmente la respuesta, pero deduciendo una serie de datos y de claves, lográbamos acertar la respuesta más o menos por un proceso de lógica y de deducción. Es de lo que se refería Vygotsky. Entonces la memoria sí va a ser enteramente modificada en el ser humano por el uso de símbolos. Le da otra característica y otra dimensión que para empezar la vuelve mucho más potente. Yo revisaba en otra ocasión algún material donde se trabajaban algunos aspectos de investigación de procesos mentales con animales. En una investigación que se hizo en España, a un grupo de chimpancés les ponían en un ordenador, la pantalla de una computadora, y les iban presentando una serie de signos que aparecían en la pantalla y iban desapareciendo. La tarea del chimpancé era reproducir esa secuencia con su dedo, tenía que ir tocando la pantalla en la medida que se le habían ido presentando los símbolos. Muchísimos chimpancés lo hacían en el primer ensayo a la perfección. Niños humanos de entre 3 y 4 años cometían varios errores. Esto nos demuestra una diferencia fundamental entre nosotros y los animales, que es más o menos equiparable a lo que estábamos diciendo del niño muy pequeño y ya un niño más grande o un adolescente. En muchas especies su capacidad de memoria es casi fotográfica, porque al no tener conceptos, al no utilizar palabras, están obligados a guardar la información tal cual. Pero los seres humanos que hemos desarrollado símbolos, conceptos, palabras, no necesitamos guardar la información tal cual, sino que construimos conceptos y jerarquías que nos ayudan a organizar de forma más lógica y nos exentan de la obligación de tener que guardar toda la información así literalmente. Esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos. Bien, algo aquí que hay que considerar, y sobre todo cuando estamos hablando de procesos a nivel cerebral, es que el envejecimiento como tal, el llegar a la tercera edad, implica un proceso de muerte celular en todos los tejidos del organismo. Pero particularmente esto es grave en el cerebro porque de por sí las neuronas forman parte de un tejido que no se reproduce, o en algunos casos podemos decir no se reproduce tan rápido como el resto del tejido. Neuronas que se mueren son neuronas prácticamente que se pierden. De manera normal, con la edad todos tenemos un decline, una pequeña pérdida de memoria, que por ahí algunos llegan a calcular en relación con un 10 o 15%. Eso es enteramente normal, sobre todo porque nuestra capacidad de codificar información nueva ya no es tan ágil. Sin embargo, hay alteraciones que representan una exageración de este proceso normal, que son lo que llamamos los síndromes demenciales, como los que mencionamos en esta lámina, que son el síndrome de Alzheimer y el síndrome de Korsakoff. El primero es el más famoso, tiene que ver con un proceso genético que marca una muerte celular mucho más acelerada, llegada a la tercera edad, incluso en algunos casos antes, que hace que prácticamente todo el tejido nervioso del cerebro vaya desapareciendo, vaya siendo degradado, se vaya destruyendo. Y su primera señal es justamente una declinación en nuestra capacidad de memoria. Sin embargo, no es lo único. El síndrome de Alzheimer va deteriorando todos nuestros procesos mentales e incluso conductas tan automatizadas como el control de esfínteres, el caminar, etcétera, también se van perdiendo. Otro síndrome muy vinculado con la memoria es el síndrome de Korsakoff.
que también claramente se identifica como un problema severo en cuanto a la pérdida de la memoria tanto de lo reciente, de lo nuevo, como la memoria de lo que ya tenemos guardado de años. Pero aquí las causas son diferentes. El síndrome de Korsákov se debe sobre todo al alcoholismo crónico, por el cual se va perdiendo la posibilidad de metabolizar ciertas sustancias y todo esto desemboca en estos procesos. Pues ya saben, cuidado con el alcohol. Otra razón más para moderarse. Bien, ya hemos entonces trabajado sobre la definición de la memoria como un proceso de codificación, almacenamiento y recuperación de información que nos permite tener un registro de nuestra experiencia. Ya hemos también hablado de diferentes aspectos en cuanto a la relación de la memoria con otros procesos psicológicos y su importancia en términos de lo que es el sistema nervioso. Y vamos ya a una siguiente temática dentro de nuestra sesión de memoria, que son los tipos de memoria, 3.3.2, tipos de memoria. Bien, el modelo clásico es el modelo que Atkinson y Shiffrin propusieron ya hace varias décadas, donde la memoria está vista básicamente como un conjunto de 3 sistemas que ustedes pueden ver en nuestro esquema. La memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Bien, en relación con la memoria sensorial, ¿de qué estamos hablando aquí? La memoria sensorial es aquella con la que retenemos durante breves segundos los estímulos que pasan por el medio ambiente. La característica es que los estímulos, cuando llegan a nuestros sentidos, dejan una pequeña huella que puede durar unos segunditos. Una manera muy práctica de demostrar esto, si ustedes tienen a la mano un lápiz o una pluma, simplemente agítenlo frente a ustedes. Seguramente no están viendo la pluma aquí, la pluma acá y la pluma abajo, sino ven como si fuera dejando una especie de estela el movimiento mismo de la pluma. Bueno, esa estela, esa huella, es justamente las imágenes que van quedando en nuestra retina de los objetos. Cuando un objeto pasa, no está ahí y se borra, sino que deja una breve huella que está unos pequeños momentos, unos breves segundos en nuestra retina. Si le ponemos suficiente atención, puede ser que esa imagen perdure, si no, simplemente se pierde. Hablábamos en otras sesiones sobre el fenómeno del cine. Bueno, el cine fue posible gracias también a esto que estamos hablando. Cuando un cuadro es registrado por la retina y se va, deja una huella, la imagen queda en la retina unos breves segundos suficientes para que entre el siguiente cuadro y se pueda conectar la huella de la imagen anterior con la nueva imagen. Y así vamos construyendo esta sensación de continuidad que nos daba el cine. Bien, eso es a lo que se refiere la memoria sensorial, la que retiene, como vemos aquí en nuestro texto, durante breves instantes la información del medio, ya sea icónica, es decir, visual, ecoica, es decir, auditiva, o de cualquier otro tipo. Igual, un sonido no desaparece de inmediato, un sonido deja una pequeña huella en el oído y eso permite que lo conectemos con los que siguen. Ciertamente, como decimos, es muy breve la posibilidad de que la información se mantenga ahí, pero es extremadamente precisa. Estas huellas son fieles 100% a la información. Vamos a regresarnos a nuestro esquema y vemos que en el caso de la memoria sensorial, la información se pierde justamente cuando no es atendida. Hay miles de estímulos alrededor de nosotros. En la memoria sensorial hay muchos que impactan, pero solo se mantienen aquellos a los que les ponemos atención. Si no les ponemos atención, se van. A los que les ponemos atención, lo que sucede es que entonces pasan a otro sistema que Atkinson y Shiffrin llamaron memoria de corto plazo o memoria a corto plazo. Vamos a llamarle, de aquí en adelante, para mayor facilidad, la MCP. Bueno, la MCP es donde el material que logró retenerse porque le pusimos suficiente atención adquiere un significado primario, es decir, lo podemos reconocer, lo podemos identificar como algo y puede mantenerse ahí por un poco más de tiempo relativamente. La capacidad es limitada, en ese sentido vamos a ver algo interesante. Todos hemos estado en la circunstancia donde nos dictan un teléfono y de momento no tenemos dónde anotarlo o no tenemos el celular para anotarlo o lo que ustedes quieran.
Entonces rápidamente corremos hacia donde está el papel o hacia donde dejamos nuestro teléfono y vamos repitiendo 55, 25, 36, llegamos, lo anotamos, se acabó. Y literalmente en el momento que anotamos esa información se nos olvida. ¿Cuál era el teléfono? Ah, era 55 algo, pero ya no me acuerdo. Pero aquí lo tengo anotado. Bueno, la memoria a corto plazo permite retener durante un periodo un poco más largo la información. Aquí evidentemente ya la información ya tiene un significado, tiene un procesamiento un poquito más profundo, pero como mencionábamos es limitada. Las investigaciones en este campo demuestran que nuestra memoria a corto plazo es capaz de trabajar con 7 paquetes de información al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? No necesariamente tienen que ser 7 unidades de información. Un ejemplo, si yo les estoy dando un número telefónico, vamos a hacer un ejercicio, si yo les digo 1, 3, 4. Ustedes inmediatamente responden 1, 3, 4. Si yo empiezo 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. No solamente es la cantidad, sino que la información va como muy en orden. Si yo les digo 9, 1, 10, 8, 7, 6. A ver, inténtenlo. Muy probablemente lo lograron hacer porque todavía seguimos con paquetes de información que no sobrepasan las 7 unidades. Pero si yo les digo, acuérdense del 1, 3, 9, 7, 5, 6, 8, 10, 12, 1. Ya es un paquete de información más grande y probablemente ahí tuvimos ya más dificultad para poderlo guardar. No tienen que ser unidades, puede ser que la información cuando nos llega y es mucha la empaquetamos. Un buen jugador de ajedrez, a la hora que analiza el tablero, y si lo tiene que memorizar, sobre todo pensando en estos que llevan partidas así de días y días y siguen jugando, lo puede memorizar no porque trate de ubicar la posición de cada pieza en particular. Esos son más de 7 unidades de información. Lo que hacen es que las empaquetan, es decir, construyen conjuntos. Es decir, bueno, este sector del tablero está así, este otro sector está así, este sector está aquí y este otro sector está así. Entonces lo reducimos a paquetes de información que sean mucho más manejables. Esto evidentemente es muy importante en todo proceso donde se quiera generar un impacto sobre la gente, ya pensando en el terreno profesional, porque tenemos que considerar que la memoria de la gente es limitada y su capacidad de guardar información está de alguna manera orientada en términos de estas cantidades de las que hablamos. No es solamente el tiempo que pueda durar un anuncio o cualquier tipo de estrategia, sino que la información que se maneje tiene que estar también acotada a lo que la gente pueda trabajar. Entonces, si la información es mucho más la que tenemos que dar, habrá que buscar maneras de que la gente las pueda organizar en paquetitos de 7 para que los pueda guardar. Bien, en este caso de la memoria de corto plazo tenemos 2 cuestiones. ¿Cómo se retiene la información? Pues por ensayo. Muchas veces es por mera repetición. La mayoría de nosotros lamentablemente aprendimos las tablas de multiplicar por mera repetición, 1 por 1, 1 y así, y así, y así, y así. Ahora ya los maestros saben perfectamente que hay estrategias para hacer que un niño entienda las tablas sin necesidad de una repetición mecánica. Pero bueno, lo cierto es que es parte de nuestras estrategias. Cuando ensayamos y ensayamos y ensayamos y estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, logramos que la información se quede en nuestra memoria de corto plazo durante más tiempo. Pero probablemente va a ser más difícil que la pasemos a un almacenamiento más permanente. Cuando en cambio, en lugar de la repetición, utilizamos, como bien dice aquí nuestra lámina, el proceso de elaboración, la información sí se puede transferir a un almacenamiento permanente. Aquí es cuando no solamente estamos tratando de grabarnos los datos, sino que lo estamos relacionando con otras cosas, con lo que ya hemos aprendido, cuando le estamos tratando de entender, cuando le estamos tratando de asignar un significado más profundo, que nos permita hacer algo más que solamente repetir mecánicamente. Bien, vamos a regresar a la lámina anterior y ahí vemos que efectivamente el proceso de reforzamiento de la información continuamente está repasando, reelaborando, etcétera, etcétera, nos va a llevar a que esta información pase a un proceso de memoria de largo plazo. ¿Cuándo es que la información de la memoria de corto plazo no lo va a lograr? Cuando esa información se pierde por el desplazamiento. A veces estamos trabajando con la información y sobre esa información ya viene más información atrás.
Todo estudiante que ha pasado por las aulas y que tenía 4 o 5 materias seguidas, sabe que la información de la primera clase estaba muy bien hasta que llegó la segunda clase y entonces esta segunda clase como que fue empujando hacia afuera lo de la primera y lo de la tercera clase fue empujando hacia afuera lo de las 2 anteriores. Esto es así. Cuando hay información nueva, la información nueva tiende a interferir o de alguna manera a desplazar a la información anterior. Entonces, por eso es importante elaborar un proceso que nos permita grabar la información no en términos mecánicos, sino de entenderla, estructurarla mejor y de suerte que incluso hasta podemos integrar la información anterior con la nueva. Finalmente, entonces, cuando la información logra atravesar todos estos problemas, llega a lo que sería la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es nuestro archivo donde está guardada la información de años, años y años. Es el almacenamiento permanente de la información y que ese sí es de capacidad prácticamente ilimitada. ¿Cuánta información puede guardar un ser humano en su memoria? No hay manera de calcularlo o de determinarlo. Es prácticamente ilimitado. Pero vean el contraste con lo que es la memoria de corto plazo de sensorial. La memoria sensorial y de corto plazo son mucho más fieles a la información, pero más limitadas. La memoria de largo plazo no es tan fiel, pero es muchísimo más ilimitada. Por ejemplo, de mucha información con el paso del tiempo, después de los años, apenas si nos acordamos de algunos rasgos, de algunos eventos que hayan ocurrido, de lo que estudiamos. Pero es mucho más flexible, puede guardar más, aunque de una manera menos precisa. Ya anteriormente explicábamos por qué. ¿Por qué no es eso un problema? Porque los seres humanos no necesitamos almacenar todo. Necesitamos guardar sobre todo la información de las relaciones lógicas de los eventos. Muy bien. Este modelo de Atkinson y Shiffrin, por supuesto, no permaneció intacto después de tantas décadas. El modelo es más o menos de finales de los años 60. Ha venido modificándose, sobre todo, por ejemplo, en relación con el concepto de memoria de corto plazo. Hoy por hoy muchos psicólogos prefieren llamarle memoria de trabajo para enfatizar como un aspecto más dinámico, no nada más como algo donde estamos ahí tratando de retener la información para pasarla a la memoria de largo plazo, sino como un proceso ejecutivo central donde vamos elaborando estrategias para lidiar con la información. Otros autores entonces han agregado al tema de la memoria de corto plazo este concepto de memoria de trabajo, como un centro ejecutivo que analiza la información, la va coordinando y la va estructurando para poderla guardar. Y en ese sentido, este ejecutivo central tendría 2 procesos básicos. Un cuaderno visoespacial, es decir, una parte de nuestra memoria muy focalizada sobre todo a codificar la información del entorno, y una espiral fonológica que le llaman, que sería la parte de la memoria de trabajo donde estamos tratando de procesar más bien las palabras. Esto es muy interesante. Se ha hablado desde hace algunos años ya, por ejemplo, de que hay personas que son más visuales o hay personas que son más auditivas o más kinestésicas. Esta denominación lo que quiere decir simplemente es que hay personas que aprenden mejor y logran almacenar la información mejor y trabajar con ella cuando se les presenta de manera visual. Hay otras personas que elaboran mejor la información cuando esto es auditivo, cuando se les habla, se les platica. Y hay personas que trabajan mejor la información cuando tienen que hacer algo con ella, que es a lo que se refiere lo kinestésico. Bueno, en el caso profesional, evidentemente habrá circunstancias y escenarios donde la información de cómo procesa mejor la gente los datos nos va a ayudar a elegir una cierta estrategia más visual o más auditiva dependiendo de las personas. Incluso hay test, hay pruebas psicológicas tendientes a evaluar esto. Sin embargo, muchas veces los escenarios en los que se plantea una estrategia de influenciar a las personas a través de publicidad, mercadotecnia, discurso, lo que sea, cambio de actitudes, no es tan fácil tener esa información. Ahí el tip, por decirlo de alguna manera, la recomendación es que siempre acompañemos nuestra información de elementos fonológicos, de elementos de lenguaje y de audición y de elementos visuales que lo apoyen. Bueno, estas sesiones que desarrollamos aquí en la institución como parte de estas licenciaturas dirigidas a ustedes,
pues tienen justamente esos elementos. Al mismo tiempo que está el procesamiento fonológico, hay un procesamiento visoespacial, lo cual ayuda a procesar mejor la información y guardarla mucho mejor. Este modelo, como ya mencionábamos, tiene una visión mucho más dinámica que supone que hay una coordinación de diversos módulos de la memoria. Bien, la memoria de largo plazo, este almacén permanente, es bastante más complicada, porque este almacén tiene que dividirse en departamentos, por decirlo de alguna manera, para guardar información diferentes. Estos departamentos vamos a llamarles nosotros módulos, los módulos de información de la memoria de largo plazo. Piénsenlo, ¿qué tienen ustedes almacenados en su memoria? Información sobre lo que han vivido anteriormente, claro. Datos concretos y particulares sobre hechos y circunstancias, también. Hay una parte de su memoria a largo plazo de la cual a lo mejor no son tan conscientes, pero ahí está. Algún día aprendieron a caminar, algún día aprendieron a andar en bicicleta, a tocar el piano o a hacer una serie de cosas que a lo mejor ahorita no recuerdan así explícitamente de decir, ah, sí, claro, yo aprendí la bicicleta aquel día, pero hacerlo, por supuesto que lo saben hacer. Dado toda esta variante de tipos de información que se puede guardar, la memoria de largo plazo se divide en varios módulos. Los dos principales son la memoria declarativa o memoria explícita y la memoria no declarativa o implícita. Para entender rápidamente la diferencia, simplemente quedémonos con la idea de que la memoria declarativa es todo aquello de lo que podemos dar cuenta, de que somos conscientes de que nos acordamos, de que lo podemos incluso verbalizar. La memoria no declarativa son todas esas cosas que hemos aprendido y hemos guardado en la memoria, pero que de antemano no estamos tan conscientes o no podemos decir claramente de que cómo lo aprendimos, pero tan lo aprendimos que se ha incorporado a nuestras habilidades o a los procedimientos de acción que realizamos. En el caso de la memoria declarativa tenemos básicamente dos módulos. La memoria de los hechos, que podemos llamarle memoria semántica, la memoria de los hechos, la memoria de quién es el padre de la patria, en qué año fue la batalla de Puebla, cuál es la fórmula de la velocidad, en qué consistía la teoría de la relatividad de Einstein, etcétera, etcétera. Todo eso es información de la memoria semántica o memoria de los hechos. Y la memoria relacionada con los eventos que hemos vivido o memoria episódica. Aquella fiesta donde despedimos a un amigo que se iba a casar, donde le demos la bendición, ¿sí? Nuestros recuerdos de la infancia, de aquella vez que conocimos a la primera novia que tuvimos, en fin, todo esto va almacenado de una manera diferente. En el caso de la no declarativa hay también varios módulos, por ejemplo, lo que es nuestra memoria de las habilidades y de las cosas que hemos aprendido, también que ya hemos automatizado y que casi trabajan de forma mecánica sin darnos cuenta. Priming o aprendizaje perceptivo, mucha de la información deja una huella y no nos damos cuenta sino hasta que tenemos tareas de reconocimiento. El priming es muy obvio en los niños. Los niños escuchan una palabra y de inmediato la empiezan a repetir y repetir y repetir y son capaces de empezar a grabarse muchas palabras, aunque todavía no entiendan el significado, pero las pueden más o menos repetir. También todo lo que vimos de condicionamiento clásico y operante, las respuestas que se generan a partir de eso también tienen una huella en la memoria de largo plazo. Veíamos cómo las respuestas condicionadas normalmente son respuestas emocionales o respuestas viscerales, como en el caso de los trabajos de Pavlov, con relación a la salivación de los perros, etc. Bueno, eso también forma parte de nuestra memoria a largo plazo. Y los aprendizajes no asociativos. Todos los aprendizajes que vimos en cuanto al condicionamiento son de tipo asociativo. El aprendizaje significativo, como cuando, por ejemplo, entendemos un concepto porque lo relacionamos con cosas que hemos vivido o tiene un valor emocional para nosotros, a veces queda tan bien grabado que lo incorporamos como ya algo que en automático condiciona la manera en que respondemos a las cosas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esta diferenciación por módulos? Bueno, en ese sentido, el sistema nervioso como que nos está previniendo. Algunos procesos anormales, como la amnesia, tocan sobre todo la memoria declarativa. Hay casos de pacientes que pierden, por ejemplo, la memoria de corto plazo. Por una lesión cerebral, las zonas que trabajan con la memoria de corto plazo se ven lesionadas. Ya no pueden crear nuevos recuerdos.
se va a ver afectada sobre todo su memoria a nivel semántico. Pero las cosas que ellos ya aprendieron de antemano a nivel emocional, quiénes son, quién es su familia, cómo se camina, cómo se conduce una bicicleta, eso no se olvida en este tipo de amnesia de la que estamos hablando. Entonces, como que repartir este tipo de información en diferentes módulos ayuda a que de alguna manera cuando va a haber un daño o alguno de los procesos, tengamos otros elementos para poder seguir trabajando con la información. Bien. Hay múltiples modelos que trabajan el tema de la memoria desde otros puntos de vista. Por ejemplo, el modelo asociativo considera que todo lo que guardamos está en una especie de red, una red de conceptos. De tal suerte que si yo soy capaz de recuperar una clave, un punto importante de esa red de conceptos, puedo tener acceso rápido a los demás conceptos que están conectados en esa red. Otros esquemas, otros modelos, como el modelo de niveles de procesamiento, dice que la facilidad o no con que recordamos algo tiene que ver con qué tanto lo trabajamos a la hora de almacenarlos. Hay veces que la información que procesamos es muy superficial, nos concentramos solo en los aspectos físicos y sensoriales de la misma. A veces procesamos la información de manera más profunda porque ya buscamos darle un significado, y a veces creamos significados tan profundos y conexiones tan vastas con la información que la información queda guardada en el nivel más profundo. Y esto hace más fácil su recuperación porque está mejor guardada, porque está trabajada con un mayor número de claves y de relaciones. Además, no es un proceso pasivo. Autores como Bartlett nos han enseñado que reconstruir algo en la memoria es parte de un proceso mucho más activo por parte de las personas. Vean la imagen que tenemos ahí. Es una imagen que, si se dan cuenta, tiene ahí un poquito de juego. A veces, con determinado ángulo, se puede visualizar como una anciana. No sé si ustedes lo puedan ver, como una anciana que trae aquí una especie de estola. Este sería su copete, su nariz, perdón. O podríamos verla como una joven que está volteando de perfil hacia atrás. ¿Por qué la vemos de una manera u otra y cómo la guardamos en la memoria? Depende de nuestra experiencia anterior. ¿Sí? Las experiencias anteriores generan esquemas mentales que nos sirven para interpretar la información nueva. Ya lo mencionaba yo antes, no es solamente que llega la información y ya. Llega la información, pero nosotros la vamos reestructurando conforme a los esquemas que ya tenemos guardados en la memoria y le podemos ir dando sentidos y significados diferentes. Esto es parte de por qué también cada quien construye una visión diferente del mundo. A lo mejor la información que estamos percibiendo es más o menos la misma, pero cada quien la reinterpreta diferente de acuerdo a lo que tiene guardado en su memoria. Finalmente, pero no menos importante, el orden de los datos, el orden de la información es fundamental. En psicología se han estudiado dos efectos, el efecto de primacía y de recencia. ¿Qué significa? De toda la información que tenemos que memorizar en un momento dado, la que está al principio y la que está al final, primacía, recencia, es la que mejor guardamos. Cuando usted quiera que lo recuerden o que recuerden algo importante que tiene que decir, procure que esos argumentos estén al principio de su discurso o que estén al final. Si los pone en medio, a lo mejor no se va a acordar tanto la gente de lo que dice. Piensen en los políticos. Se guardan sus argumentos más sustanciosos y definitivos, sobre todo al principio de sus discursos para generar ahí una expectativa, y los vuelven a repetir y los reiteran mucho, sobre todo al final. Esa es una cuestión muy importante de cómo funciona nuestra memoria. El orden de la información, las redes que vamos construyendo, los esquemas, en fin. Hay una serie de procesos analizados en esta sesión que seguramente les resultarán muy útiles en el momento de trabajar ya en el mundo profesional, con cuestiones que estén subyaciendo la necesidad de trabajar con la memoria de las personas. Les recuerdo de las actividades. De hecho, la actividad que está planeada para esta sesión los va a llevar a conocer lo que son estrategias que ayudan a mejorar el recuerdo, y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, que estén muy bien.